Bueno, continuamos con la pregunta de si Cuba admite cuentos chinos. Tenemos unas imágenes, hay nuevo ministro de Economía en Cuba y ese cambio de ministerio no se sabe qué trae, veamos. El Consejo de Estado, a propuesta de su presidente, acordó liberar del cargo de ministro de Economía y Planificación al compañero Adel Izquierdo Rodríguez y en su lugar nombrar al compañero Marino Murillo Jorge, quien continuará desempeñando sus responsabilidades como vicepresidente del gobierno y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo. El zar de las reformas. Ahora, ¿esas reformas hacia dónde conducen? Porque esas reformas necesitan inversión extranjera y acabamos de ver, también tenemos las imágenes antes de pasarla con ustedes directamente, este inversionista canadiense, no solo que está arrestado y condenado a muchos años de cárcel en Cuba, sino que ahora se ha descubierto que Cuba, a cambio de su libertad, le ha pedido a su familia, que es su empresa, 55 millones de dólares. Y aquí digo yo, qué peligroso invertir en Cuba, qué peligroso negociar con un tipo que es juez y parte y que si tiene una disputa, que son tan normales en el mundo capitalista, contigo por dinero, ¿qué hace? Te mete preso. Claro. Ahí está la gran diferencia. En un país donde hay un sistema capitalista genuino, hay un Estado de Derecho. En Cuba comunista, pues la ley es totalmente arbitraria. Claro. Entonces vemos cómo este ejecutivo canadiense pues cayó en desgracia. Cayó en desgracia por razones que ya no le sirve la utilidad del poder político. Entonces pues hay que presionarlo e eliminarlo. Yo tengo un dato. Y no es el primero. Cuba le debía mucho dinero, esto es lo que se dice. Y entonces él estaba exigiendo ese mucho dinero. Y como Cuba no quería pagar, entonces dice, sí, tú quieres tu dinero, ven para acá. Y te empapelo, te enjuicio, te condeno, y ahora si quieres liberarte, eres tú el que me tiene que dar dinero a mí. O sea, eso es peor que hacer negocio con la mafia. Claro. Peor que con la mafia. Porque la mafia no tiene el poder absoluto. Y esta gente tiene el poder absoluto. Te meten preso y no te pagan. Ahora les voy a hacer una pregunta. O Vesco, el caso de Vesco. Quienes están a favor de que se haga una reforma tipo China tienen un argumento que puede ser válido. Dicen, es mejor poco que nada. Pero, ¿qué cosa es el poco? Porque si estamos hablando de que en Cuba te fusilan, en China te fusilan todos los días personas. En China se siguen violando los derechos humanos. En China sigue habiendo una miseria increíble. Hay unos pocos que efectivamente se han hecho millonarios, pero estos pocos están pegados al poder también. Tampoco es que tú puedes ser un millonario chino y desentenderte. 30 millones de millonarios chinos en la periferia, como dices tú, en una población de más de 1.000 millones. De más de 1.000 millones. ¿No? Eso es el 0.0% de la población. Mira, la libertad no se puede fragmentar. Es decir, vamos a ser económicamente libres, pero no políticamente libres, no tener libertades civiles. No se puede dividir. Debe ser integral. O eres libre o no eres libre, punto. Y Armando dijo una palabra previamente, totalitarismo. Ahí es donde está la diferencia, donde una dictadura autoritaria, por medio de la comercialización, podría eventualmente desembocar en democracia. En cambio, las dictaduras totalitarias, China es un ejemplo, Vietnam es otro, donde el abrirse al comercio y tener esa infusión de capital, de capital y tecnología e innovación, lo único que hace es fortalecer el partido dictatorial. Punto. Porque no hay sociedad civil. Eso es fundamental entender. Hay un simulacro de una sociedad civil y es parte de la imagen que individuos como este funcionario que habla tan como si fuera una papa en la boca, un bodero. Claro, una papa en la boca. La dictadura chilena, lamentable, pero condujo. Lo que dice la autoritaria. La dictadura española, Franco, otro lamentable también, pero condujo a la democracia. Y la propia dictadura de Taiwán, porque había una dictadura por parte de Kuomintang, condujo hacia una democracia. Pero las dictaduras totalitarias, es verdad que ninguna... No hay un caso. Mira, Corea del Sur, lo mismo. Desembocó eventualmente en democracia. No hay un caso de una dictadura totalitaria que por medio de una modificación... Claro, no ocurre, todo lo contrario. Funciona exactamente correcto. Al revés. Es decir, los países totalitarios estos que no hicieron las reformas comunistas se cayeron.
se desplomaron, hubo los cambios de Europa del Este, en la misma Unión Soviética. Sin embargo, China misma, que se mantuvo con la ideología comunista, pero hizo reformas económicas que le permitieron mantener el aparato represivo y el aparato estatal, ahí está y estará. Ahora, sin embargo, este mismo Triana, antes de que se hicieran las contrarreformas, porque si hablamos de reformas, hay que hablar las contrarreformas raulistas, ¿no? Sí. Que le han dado marcha atrás a las pequeñas libertades que habían dado, se hacía una autocrítica que en otros tiempos hubiera ido preso por hacerla. Veamos. Yo creo que una institución que haya sido más perseguida que el mercado en Cuba, solo la hacía. Al mercado le caímos con todo desde siempre. Porque en nuestra concepción originaria, en la concepción de los años 60, que después en la plataforma programática del Partido Comunista de Cuba y en el primer informe de Fidel se reconoce, decidimos que el mercado no era propio del socialismo. Nacionalizamos todo, estatizamos todo, hasta los limpiadores de zapatos, y le echamos arriba una carga al Estado. El Estado se echó una carga arriba que no fue capaz nunca de resolverla. Esto es para calentarle la cabeza a los que viven fuera de Cuba, ¿no es verdad? No, pero está hablando a los del Minin, no está hablando a nosotros. Pero mira los rostros de los propios del Minin. Ellos saben muy bien que lo que este hombre dice es irrelevante porque la ley es arbitraria. En otras palabras, ¿cuántas veces no han hecho algo y después lo quitan? O sea, permiten esto y después dan marcha atrás. Entonces, ya cuando eso ha ocurrido tantas veces, pues, ¿qué palabra puede tener, qué credibilidad tiene la dictadura? Y mira, yo creo que entre los comunistas es importante siempre el lenguaje que utilizan. Ellos no te hablan nunca de empresas ni de libre empresas. Ellos te hablan de cuentapropismo. Ellos en ningún momento le dan el valor semántico que tiene el empresario ni que tiene el hacer negocios. Todos son palabras inventadas por ellos para sustituir. Claro. Hay un metalenguaje, ¿no? Un metalenguaje. Hay un lenguaje. Exacto. Exacto. Ahora, ¿qué pensarán los chinos que viven en Cuba? Vamos que le devuelvan la bodega, por favor. Y los billares, los bares. Con los chinos. ¿Tú te imaginas? Cuba, ¿no? Y aquello donde se fumaba opio. Dios mío. No. Y las lavanderías, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué piensan los chinos que viven en Cuba. Regresamos después de la pausa. Mamá nunca nos dijo cuál había sido la razón por la que su papá había venido a Cuba. Pero fue en épocas muy remotas. Vivieron no en la ciudad de La Habana, sino en provincia. Y usted sabe que eso es más dificultoso, la situación. Yo tenía una hermana aquí, entonces mi hermana me reclamó. Yo vine aquí, a mí me gusta conocer el otro país. Entonces aproveché y vine para acá. ¿Algún arrepentimiento? Ninguno. Aparte me gusta mucho Cuba. Nosotros tratamos, dentro de lo posible, dentro de la familia, mantener esas costumbres. Es decir, el deporte, ellos practican tai chi, practican wushu. La comida se cocina no parecido, pero tratar de que se asemejen con los ingredientes chinos. Bueno, yo estudio el idioma chino en lo que es la casona, allá por salud. Ahí es donde yo hay veces yo voy para poder conocer la cultura y el idioma que ellos tienen.